Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a atender las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores, senadoras y senadores. El exhorto que vengo a presentar tiene su origen en un encuentro que tuve hace algunos días con las madres de la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos. La Red Mundial de Madres tuvo su reunión aquí en México hace unos días y ya regresaron a sus naciones. Y ellas lo que piden son dos cosas muy básicas que cualquier país que se diga democrático debería hacer. La primera, que la PGR atienda las denuncias interpuestas por esta red, por los miembros de esta red. Y segundo, que den a conocer los protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar al paradero final de sus seres queridos. Y en honor a todas ellas, en honor a su lucha, en honor a su esfuerzo, quiero utilizar el tiempo que tengo para leer una parte del manifiesto de la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos. Manifiesto de las Madres al Mundo. La Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, conformada por madres y familiares de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Mauritania, Estados Unidos y sus aliados, nos levantamos unidas en una sola voz para manifestar nuestra solidaridad con las familias de migrantes internos e internacionales que se han desaparecido en el camino. Además, nos solidarizamos con las familias de las víctimas de desaparición forzada en todo este adolorido mundo, donde reina la impunidad, la violencia y el racismo. Unificamos nuestro amor, dolor y lucha a todas las madres, familiares y aliados que buscan a sus seres queridos. Reivindicamos el papel indispensable de las madres indígenas, campesinas, urbanas, en la búsqueda de sus hijos, en búsqueda de la justicia. El proceso de desplazamiento forzado en todo el mundo ha obligado a las personas a dejar atrás su lugar de origen, su país y sus seres queridos. Migran para preservar su vida y la vida de sus familias, para salir de la violencia social generalizada, de las guerras y de los conflictos, de la pobreza generada por el extractivismo, los megaproyectos y el neoliberalismo que ha permeado todos los ámbitos de la vida, de la violencia estatal y de los pactos de impunidad entre gobiernos y grupos delictivos, del cambio climático y la destrucción ambiental que arremeten contra las poblaciones. Demandamos un trato digno apegado a los instrumentos internacionales para las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Hacemos un llamado particular a cumplir con los compromisos internacionales de protección a los menores de edad, a las mujeres, a los indígenas y a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad y a trabajar en la prevención de los factores que ponen en riesgo el bienestar y la vida de estas poblaciones. En la práctica, los gobiernos no están cumpliendo con los instrumentos internacionales y los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática al negar a las personas el derecho al libre tránsito, al negar medidas humanitarias a las personas migrantes y al no generalizar el derecho a la vida y responder con detenciones, deportaciones, amenazas, revictimización y más violencia. Ninguna persona es ilegal. Ninguna persona es clandestina. Son las políticas que nos criminalizan y violan el marco de derechos humanos consensado a nivel internacional. Nosotras, las madres del mundo, demandamos que cese la separación de familias, ya que es una práctica inhumana y degradante. Exigimos que los estados asuman su responsabilidad de respetar la ley y garantizar los derechos humanos. Nuestros territorios y nuestros mares se han convertido en grandes fosas. Nos oponemos a la normalización de esta violencia. Exigimos que se garantice el libre tránsito a las personas migrantes en condiciones de seguridad y de las madres, los familiares y sus aliados que buscan a sus familias desaparecidas por los territorios donde pudieran encontrarse. Demandamos el derecho a la verdad
y el esclarecimiento de los hechos. La lucha y la esperanza no se agotan. Nada puede parar a una madre que busca a su hijo o a su hija. Las madres derribarán todas las barreras y recorrerán todos los kilómetros necesarios hasta llegar a la verdad. Somos las madres del mundo y sus aliados fuertes e imparables. Hemos reemplazado nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras hijas e hijos. Nuestra lucha está sustentada por el amor inquebrantable que intenta crear otro mundo en el cual se comparte con cariño, sembrando vida en lugar de muerte. Desde nuestro dolor, desde nuestro amor, les abrazamos fuertemente. Ninguna persona es clandestina. Por el derecho a la verdad y a la justicia. Es cuanto. Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que recibimos en la mesa directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de comisiones intersecretariales. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Sí se incorpora, señor presidente. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Queda de primera lectura. En la siguiente sesión se realizarán los trámites correspondientes a la segunda lectura de este dictamen. Hago del conocimiento del Pleno que recibimos en la mesa directiva otro dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece diversas modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo Federal. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. El dictamen está en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite, señor presidente. Muchas gracias. El dictamen queda de primera lectura y se abordará los trámites relacionados con la segunda lectura en la próxima sesión plenaria del Senado. Sí, sonido en el escaño del senador Julen Rementería, por favor. Para comentarle, presidente, una observación.
Estuve buscando el dictamen, pero no aparece todavía aquí en la pantalla. Entonces, nada más para que le diga a Servicios Legislativos o a quien corresponda que nos haga a favor de que vean que aparezca, porque no lo estaba yo buscando. Gracias. Pido al apoyo técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios que le muestre la información al senador, por favor. Sí, senador. Sonido en su escaño, por favor, del senador Julen Rementería. Me dice aquí el joven que apenas está cargando, entonces apenas está cargando, por lo tanto, en el momento que se votó no estaba a disposición nuestra. Nada más quiero hacer esa precisión. Gracias. Pues aquí está en esta pantalla. Bueno, pues ya es un problema técnico particular, pero ahora sí que aquí vimos el dictamen. En la bandeja de entrada. Está en la bandeja de entrada. Está en la bandeja de entrada, no en la gaceta. Bien, pido que se auxilie al senador, por favor, pero en el momento en que lo dimos a conocer, preciso para los efectos correspondientes, en la bandeja de entrada encontramos en nuestras pantallas la información relativa al dictamen. Bien, se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Nancy de la Sierra Aramburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a remitir un informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la cuenta pública 2016. Gracias. Con el permiso de la mesa y el presidente, compañeras y compañeros senadores. Este mes, por primera vez en la historia de Puebla, los diputados locales decidieron reabrir la cuenta pública de un exgobernador. Quiero ser más específica. La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES, estos tres partidos, solicitaron reabrir la cuenta pública de un exgobernador por estar plagada de señalamientos de opacidad y falta de fiscalización. Esto no debió pasar en el México que queremos, porque para tener ese México que queremos, necesitamos promover el control, la transparencia y la fiscalización de recursos públicos. Solo así podremos combatir el manejo irregular de los mismos. No sabemos, como parte de este cambio, qué va a suceder con esta cuenta pública, pero lo que sí sabemos es que estamos al servicio de la ciudadanía y que debemos de estar a la altura de la encomienda. A diferencia de muchos otros gobiernos, nosotros haremos las cosas con honestidad y transparencia. Ese debe ser el comienzo que debemos generar. Por eso el día de hoy me presento frente a esta soberanía, no solo a nombre propio, a nombre de 22 diputados de la coalición Juntos Haremos Historia del Congreso del Estado de Puebla, que están siendo víctimas de amenazas ante sus demandas de transparencia y de la correcta fiscalización de los recursos estatales. También a nombre de la mayoría de las y los poblanos. Ya no más opacidad, ya no más desvíos de recursos, ya no más intimidaciones a los representantes del pueblo. Es inaceptable que en el Estado de Puebla el recurrir a la defensa de los principios constitucionales pueda representar un riesgo a nuestra integridad. No es posible que medios de comunicación, analistas, académicos hayan denunciado en diversas ocasiones y en distintos foros que el gobierno del Estado de Puebla ha contraído obligaciones financieras que no han sido ni fiscalizadas ni transparentadas. Acorde a diversas investigaciones, algunos casos en los que ingresos de los que estoy hablando de esta opacidad, está la construcción del Centro Integral de Servicios, que le costó a los poblanos 4.500 millones de pesos, del famoso Museo Barroco, que nos costó más de 7.000 millones de pesos. Por supuesto que estas cifras no son menores, y como habrán escuchado, solo estoy enumerando 2 partidas de las muchas que se encuentran sin fiscalizar ni transparentar. Se nos mencionó durante muchos años
que no se contrajo deuda alguna en el Estado de Puebla, pero se utilizaron mecanismos financieros para intentar burlar a la ciudadanía, así como a las autoridades encargadas de la fiscalización y la transparencia. Un ejemplo de estos mecanismos son los fideicomisos de financiamiento, donde se comprometieron recursos estatales por más de 2 décadas, mismos de los que nadie sabe nada, donde no existe transparencia, ni control, ni fiscalización. El mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que los fideicomisos de esta naturaleza no deben excluir de las normas aplicables a la administración pública. Incluso que los mismos, al contraer verdaderas formas de financiamiento y endeudamiento, deberían ser considerados como tal y contar con la participación correspondiente del Congreso. Asimismo, en el informe de la Auditoría Superior de la Federación se detectaron diversas irregularidades en la cuenta pública del ejercicio correspondiente, hasta por la cantidad de 4.570 millones de pesos. Por ello, ante la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno del Estado de Puebla, así como por tratarse de asuntos de interés público, presento este punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones remita un informe pormenorizado sobre la utilización de estos recursos ejercidos en la cuenta pública 2016, así como los fideicomisos privados signados por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas durante su gestión como el gobernador del Estado de Puebla, y también a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para que emita un informe sobre la existencia o no de posibles riesgos o daños causados al Estado de Puebla. Lo anterior con el objetivo de dar claridad, certeza y transparencia sobre la utilización de los recursos públicos. Los poblanos no queremos este tipo de conductas. Los mexicanos ya no estamos dispuestos a tolerarlas. Estoy convencida de que esta transformación nacional de la que hablo ya empezó y ha llegado para poner un alto a la forma de gobernar que caracterizó a la administración pasada. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Túrnese a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana su proposición. Enseguida, Vamos a darle el uso de la palabra a la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México una proposición con punto de acuerdo que exhorta a analizar la pertinencia y, en su caso, iniciar el procedimiento legal correspondiente para que el Gobierno de México suscriba el compromiso global por la nueva economía de los plásticos. Y una vez terminada esta exposición, consultaremos sobre la continuidad de la sesión. Adelante. Con su venia, presidente, compañeros y compañeras senadoras. El tema del Día Mundial de Medio Ambiente 2018, un planeta sin contaminación por plásticos, celebrado el pasado 5 de junio, tuvo como objetivo llamar la atención global sobre la imperiosa necesidad de reducir la producción y consumo excesivo de plásticos, particularmente de aquellos de un solo uso. Las cifras no son alentadoras. De acuerdo con el director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto en el mundo. El uso excesivo del plástico ha generado graves e irreversibles consecuencias en el equilibrio ecológico del planeta.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado que ya hay más microplásticos en los mares que estrellas en nuestra galaxia y que de mantenerse la tendencia actual, en el año 2050 nuestros océanos tendrán más plástico que peces. Además, de acuerdo con la ONU, los empaques representan uno de los principales usos del plástico. Cerca de un tercio de todo el plástico que se produce en el mundo se convierte en empaques. En este contexto, el 29 de octubre de 2018, los mayores productores de empaques plásticos del mundo suscribieron el Compromiso Global por la Nueva Economía Mundial, impulsado por la Fundación Ellen MacArthur y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este compromiso tiene como objetivo crear un nuevo paradigma en el ciclo productivo de los plásticos, uno basado en lógicas más sustentables y no en el uso y descarte. Fue firmado por empresas que usan el 20% de todos los envases de plástico que se producen en el mundo, como Danone, Coca-Cola y PepsiCo, además de compañías productoras de envases y compañías fabricantes de plásticos. Si bien este compromiso ha sido suscrito en principio por empresas, la ONU ha instado a los gobiernos del mundo a adherirse al mismo, con el objeto de que establezcan políticas públicas y condiciones para reducir el uso de empaques de plástico y para mejorar su gestión. El Compromiso Global por la Nueva Economía Mundial es reflejo de los esfuerzos cada vez más frecuentes y urgentes para impulsar la transición de una economía lineal basada en la lógica de crear, utilizar y desechar a una economía circular en la lógica de regenerar para que los productos mantengan su utilidad y valor en todo el momento. En este sentido, resulta de suma relevancia que México participe de estas iniciativas para fortalecer las capacidades del Estado e impulsar mejores políticas públicas que fomenten lógicas de producción sustentable y que fortalezcan el compromiso de México con un medio ambiente sano. La escritura Susan Freinte, además va en contra de la supervivencia misma de la humanidad y del planeta. Por ello, los senadores y senadoras del Partido Verde proponemos este punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones analice la pertinencia y en su caso inicie el procedimiento legal para que el Gobierno de México suscriba el Compromiso Global por la Nueva Economía de Plásticos. Los aquí presentes tenemos una impostergable responsabilidad con el diseño de políticas de corresponsabilidad en la protección del medio ambiente. Estoy convencida de que adherirnos a compromisos internacionales como este ponen a México en el camino correcto para construir nuevas formas de producir, consumir y vivir en el planeta, formas más sostenibles y justas para nuestro presente y para nuestro futuro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Gracias. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. La Junta de Coordinación Política remitió 2 acuerdos a esta mesa directiva. Uno por el que se modifica la integración de comisiones y otro en relación con la deuda del Estado de Nayarit. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se incorporen los 2 acuerdos a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integren a la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Sí se autoriza, señor presidente.
En consecuencia, daremos trámite al acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. El acuerdo está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Cuenta con sus resolutivos únicamente. Doy lectura. Acuerdo. Primero, que el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Segundo, que el senador Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se da de baja de la Comisión de Salud. Tercero, que la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja de la Comisión de Estudios Legislativos segunda y se da de alta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Cuarto, que el senador Arturo Burs Griffith, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, como integrante de la Comisión de Defensa Nacional, como integrante de la Comisión de Marina, como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y como integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Quinto, que el senador José Luis Pech Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena, pasa a ser secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa. Sexto, que la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Séptimo, que la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, se da de alta en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Octavo, que la senadora Silvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja de la Comisión de Gobernación. Noveno, que el senador Erubiel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja de la Comisión de Salud y se da de alta como integrante de la Comisión de Cultura. Décimo, que la senadora Katia Elizabeth Ávila Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, se da de alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Es cuanto, señor presidente. El acuerdo está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el mencionado acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese. Pasamos al trámite del acuerdo en relación con la deuda del Estado de Nayarit. El acuerdo está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Cuenta con sus resolutivos únicamente. Doy lectura. Acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de la unidad de coordinación con entidades federativas y en pleno apego a la división de poderes y al Pacto Federal, dé celeridad al trámite correspondiente a la solicitud de reestructura de crédito para el Estado de Nayarit. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 incluya la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, señor presidente. El acuerdo está a discusión. Al no haber oradoras u oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo en relación con la deuda del Estado de Nayarit. Comuníquese. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Juan Manuel Cepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un incremento real al presupuesto de las universidades públicas del país. Gracias, señor presidente.
Compañeros, compañeras, hace unos días, para ser preciso el día de ayer, sale una nota en uno de los principales medios de comunicación del país, el diario Reforma, donde consignaba una nota por demás preocupante. Decía que, y tenía un documento donde se proyectaba una disminución de más del 30% en el presupuesto para el 2019 a las diversas escuelas públicas, universidades, preparatorias, etcétera. Oportunamente salió quien se ha dicho que va a ser el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, puntualizando que eso había sido un errorcito y ojalá que de verdad sea eso, porque hoy día la educación pública y sobre todo a nivel medio superior y superior es un pilar importante en el desarrollo social, en la reconstrucción del tejido social y por supuesto que en la misma movilidad social. Se calcula que aquel que termina la preparatoria y aquel que termina la universidad tiene, por supuesto, que una posibilidad mucho mayor de tener mejores expectativas que aquel que solamente termina la secundaria. El cálculo es que el que va y solamente concluye la secundaria percibe en su trabajo, en su empleo, el 65% de aquel que termina una carrera universitaria. Quiero leer un listado, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, de lo que integra nuestro sistema educativo a nivel medio superior y superior. Ahí se encuentran universidades públicas federales, universidades públicas estatales, universidades públicas estatales con apoyo solidario, institutos y universidades tecnológicas, universidades politécnicas, Universidad La Pedagógica Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia de México, las universidades interculturales, los centros públicos de investigación y las escuelas normales públicas. Yo creo que en este listado que he enumerado ahorita, muchos de nosotros nos hemos educado. La UNAM, el POLI, la UAM, la UAM o cada una de las universidades estatales en nuestras respectivas entidades nos han proporcionado a nosotros una educación. Hoy que está a discusión el tema de la descomposición social en nuestro país, la educación es un elemento fundamental que no se puede descuidar ni se puede debilitar a partir de su presupuesto. Tenemos entonces nosotros que ser corresponsables con quienes ahorita están fincando sus expectativas de superación en esta vida en la universidad o en los estudios que nos da la universidad pública. Por algo muy sencillo, la educación privada, por supuesto que es prohibitiva para un sector importante de nuestra sociedad. Cuando yo leía esa nota, honestamente les digo, me preocupé, pero después vino la aclaración y se regresa la tranquilidad. Pero no está de más, mis queridos compañeros y compañeras senadoras, senadores, que esta soberanía se manifieste, que podamos, insisto, porque hoy el país nos lo exige, que hagamos un exhorto. Este es un tema presupuestal, una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Por eso les quiero proponer a ustedes
el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual respetuosamente exhortamos a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a considerar un incremento real al presupuesto de las universidades públicas del país en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Es cuanto y está a su consideración. Gracias. Sí, senador Rementería. Presidente, le pudiera preguntar al senador Juan Cepeda si nos permite también adherirnos a esta proposición con punto de acuerdo. También todo el grupo parlamentario del PAN. El senador Cepeda acepta. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Educación. El siguiente turno corresponde al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Sin embargo, dicho grupo parlamentario ha cedido su lugar al senador Félix Salgado Macedonio del grupo parlamentario de Morena, quien por lo tanto tiene la palabra para presentar un punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración de Elbaester Gordillo. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, como es del dominio público, todos sabemos que la señora Elbaester Gordillo quedó libre después de estar en prisión 5 años, pero ella fue acusada por desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, más de 2,000 millones de pesos. La PGR puso la querella en su contra y entre dimes y diretes entre la PGR y los jueces y los magistrados, la señora logró su libertad, porque supuestamente en lugar de poner querella debió haber sido denuncia. Y por ese hecho la señora goza de absoluta libertad. Cuando sus abogados alegaban que la señora estaba enferma, muy enferma, y por eso pedían prisión domiciliaria, y que además era una señora de muy avanzada edad, y la justicia fue benévola con ella. Y ya después vimos que la señora no está enferma, está bien buena, está bien sana y se casó. Y con un chavalón de mi tierra, de Guerrero, y quiere volver al sindicato, a liderar el sindicato. Y está obviamente en todo su derecho. El problema es este: ¿por qué no hay castigo verdadero a quienes se roban el dinero? ¿Cómo es posible que la señora que fue acusada por delincuencia organizada, fue acusada por delincuencia organizada, la lideresa del CENTE, y la PGR, de esos fiscales que ustedes han puesto en alto su honor, que los presumen, tanto el PRI como el PAN, y se les escapan los delincuentes? Antes decíamos PRIAN, ahora decimos PAN-PRI
porque ahora resulta que el alumno salió mejor que el maestro. Hay más senadores del PAN que del PRI. Y antes era PRIAN porque el PRI era más fuerte, era más grande que el PAN. Pero ahora resulta que el PAN ya es más grande que el PRI. Ahí están los colores en su pantalla. Bueno, mire, es como para una película, otra película, una película de transparencia, de ejemplo de honradez. Elbester Gordillo militó 20 años en el PRI y 23 años en el CENTE. Comenzó su carrera muy joven, 3 veces diputada federal y senadora de la República por el PRI. Después fue secretaria general del PRI. Ha tenido buenos cargos. Ahora resulta que está libre porque el entonces procurador Jesús Murillo Caram, el cansado, el que dice que renunció porque se cansó, él dijo que entre 2008 y 2012 se desviaron más de 2,000 millones de pesos de cuentas de trabajadores del CENTE a cuentas de personas físicas y una más a persona moral, una empresa que pertenecía a su familia. Y las cuentas ahí están, y los depósitos ahí están, y el desvío ahí está. Sin embargo, la señora salió pese a todo que estuvo comprobado. Y bueno, yo quisiera pedir a todos ustedes que les gusta la honradez, que no les gusta la corrupción, que apoyen este punto de acuerdo, porque es necesario que nos digan por qué la señora se le sale en libertad y aparte, pues, ¿por qué se le exonera? Porque se le exoneró. O sea, es inocente. Y si entonces, si es inocente, pues ahora la señora hay que repararle el daño. Entonces ahora hay que pagarle a la señora, porque se le causó un gran daño moral. No hay que dejar las cosas a medias. Se tiene que saber por qué salió la señora de la cárcel. Y si la señora ha sido exonerada y estuvo 5 años presa injustamente, pues entonces hay que repararle el daño y hay que pagarle. Así pues, de que presento a ustedes esta proposición solicitando sea considerada de urgente resolución. Punto de acuerdo único. Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 de Elbester Gordillo Morales. Muchas gracias por su atención. Como lo ha solicitado el proponente, consulte la Secretaría en votación económica si se considera de urgente resolución el asunto. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera urgente resolución, señor presidente. No está claro. ¿No? Pido que repita la votación. Con gusto, presidente. No, está muy parejo. Quienes estén porque el punto de acuerdo sea de urgente resolución y se ponga a discusión, solicito lo manifiesten levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. No se considera de urgente resolución. No se considera de urgente resolución. Dicen que son 2/3. Senadoras y senadores, Que son 2/3. les recuerdo que para que un asunto se considere de urgente resolución, debe tener las 2/3 partes de los votos. Por lo tanto, no los reúne. No es mayoría, y si fuera mayoría no bastaría. Se necesitan 2/3 partes para que se considere de urgente resolución. Por lo tanto, se turna a la Comisión de Justicia. En una segunda ronda de proposiciones tiene el uso de la tribuna el senador Héctor Vasconcelos del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo sobre la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica. Adelante, senador. Con su venia, senador presidente, senadores y senadoras, el problema de las grandes migraciones en el mundo contemporáneo, en especial las migraciones de sur a norte en diversos continentes, es uno de los temas torales del siglo XXI. Al menos desde la segunda mitad del siglo XX, diversos estudios predijeron estos éxodos determinados por el hecho de que la mayoría de los países prósperos se encuentran en el norte del globo terráqueo, en tanto que las zonas de mayor pobreza y desigualdad tienden a situarse en el sur. No se trata de un asunto de fácil solución o uno que vaya a desaparecer en el futuro cercano. No tenemos otra salida que aprender a regular estas migraciones y promover el desarrollo económico, social y político de las zonas emisoras de migrantes que son las regiones menos prósperas del planeta. Es menester recordar que el panorama contemporáneo en la región norte de este hemisferio no es una novedad histórica para Estados Unidos, ya que las situaciones que llevaron a grupos de seres humanos, irlandeses, italianos, griegos, judíos, alemanes, polacos, rusos, a huir de Europa en los siglos XIX y XX hacia Estados Unidos, y tales migraciones, así como las más recientes, han contribuido de manera fundamental al desarrollo de ese país, hasta constituirse en la raíz misma del ser norteamericano. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se ha llevado a cabo un esfuerzo internacional enfocado a lograr que los países se comprometan a no interferir en el goce de los derechos humanos, ni limitarlos en situación alguna, a impedir abusos de personas o gobiernos y a adoptar medidas afirmativas que faciliten el disfrute de los mismos.
Estados Unidos forma parte de dos instrumentos internacionales especialmente relevantes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que especifica el derecho a la vida, al debido proceso, la igual protección bajo la ley, la libertad de expresión, de religión y la autodeterminación. Y por otra parte, los Estados Unidos pertenecen a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que pone fin a todas las formas de discriminación racial y a garantizar la igualdad a través de medidas proactivas. En función de esos compromisos y de su adhesión implícita a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, es de esperarse que tales derechos de las poblaciones migrantes sean observadas en Estados Unidos. Por lo antes expuesto, se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para quedar como sigue. Punto de acuerdo. Único. El Senado de la República Mexicana exhorta respetuosamente a su contraparte, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, y al Poder Ejecutivo de aquella nación, para que, en relación con la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a dicho país, y de acuerdo con sus facultades respectivas, garanticen en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los migrantes, independientemente de la situación jurídica de los mismos o de cualquier otra consideración. Es cuanto, señor presidente. Como ha solicitado el proponente, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. En virtud de que no hay oradoras ni oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobada la propuesta sobre la migración centroamericana presentada por el senador Héctor Vasconcelos. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un punto de acuerdo que exhorta al presidente electo a que en la realización de la consulta sobre la construcción del Tren Maya se cumplan con los requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, durante siglos los pueblos indígenas han visto pasar el progreso delante de sus ojos. Ahora se pretende que lo vean pasar sobre vías de tren, con el denominado Tren Maya. Más de 1 millón de indígenas habitan en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, y se verán afectados o beneficiados por el proyecto anunciado.
Desde 1971, las tierras de los pueblos mayas han sido ocupadas sin su consentimiento. Se han construido desarrollos turísticos, carreteras, centros de diversión y ciudades. Pero nunca nadie les preguntó si estaban de acuerdo. Nadie les informó cómo se ocuparían sus tierras, ni nunca nadie les informó cómo podrían participar de los beneficios con la construcción de los paraísos turísticos. No queremos que eso se repita. Mayas, choles, celtales, tzotziles, nahuas, zapotecos, mam, zoques y canjobales tienen derecho a ser consultados acerca del proyecto del Tren Maya, pero no con una encuesta de 10 puntos, de sí y no, en la cual solo hay una pregunta sobre el proyecto del tren. El convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas y tribales nos obliga a incorporar la consulta y participación del pueblo indígena. Ninguna institución pública puede excusarse en la falta de norma expresa sobre el derecho a la consulta. Dicho convenio está avalado por el artículo 1 de la Constitución mexicana y fue aprobado en el año de 2011, donde se volvió vinculante. El Estado está obligado a hacer partícipe a los pueblos indígenas de los beneficios que reporten las actividades en la construcción del Tren Maya, en la operación y en los beneficios que genere ese proyecto. Los pueblos indígenas esperan y demandan que se cumpla un derecho fundamental, el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en un proyecto gubernamental que les cambiaría su vida, su cultura y sus territorios. Quiero aclarar que el convenio 169 tiene 3 elementos: informar, dialogar y acordar los beneficios, su participación y su representación en este proyecto. Además, se deben de cumplir estrictamente los requisitos que marca la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes. Las afectaciones al uso de suelo, no podemos permitir que suceda lo mismo que en Dos Bocas, Tabasco, donde ya fueron desmontadas 300 hectáreas de selvas y manglares para el proyecto de refinería, a pesar de no contar con autorización de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo, como hoy da cuenta un periódico de circulación nacional. Aquí podemos ver el tema de Dos Bocas, donde ya se desmontaron 300 hectáreas de selva y de manglares. Por eso no podemos esperar, compañeros senadores, no podemos esperar a que un periódico nos diga que ya fueron desmontadas la selva en la reserva de Calakmul. Realizar la consulta sobre el Tren Maya es obligado, es trabajar y para cumplir los derechos de los pueblos indígenas de México. Por ello propongo este punto de acuerdo de pronta y obvia resolución, señor presidente, para que el Senado exhorte al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para la realización de la consulta sobre la construcción del Tren Maya y se cumpla cabalmente con los requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales, así como la legislación nacional, y atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en la materia, con el propósito de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, y yo le pido a mis compañeros de Morena, que sé que es su causa, sé que ellos están convencidos de que en el pasado, antes del 2011, no eran vinculantes estas consultas porque no estaban en la Constitución. De verdad es importante hacerlo y pido que esto se haga de pronta y obvia resolución. Muchas gracias, compañeros. Bien, vamos a consultar si es de urgente resolución. Consulte la Secretaría en votación económica si se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no lo sea, favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución. Muchas gracias, secretaria. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Mario Zamora Gastelum del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un punto de acuerdo que exhorta a los comisionados presidentes de los órganos reguladores de energía a cumplir su mandato para el cual fueron electos. Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, senador presidente. El día de hoy hago el uso de la tribuna para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI un punto de acuerdo que contribuya a fortalecer la actuación e integración de los órganos autónomos, en particular de los reguladores coordinados en materia energética. Quiero resaltar que este tipo de órganos son creados en el marco constitucional sin que se adscriban a los poderes tradicionales del Estado, cuyo surgimiento tiene como propósito distribuir algunas funciones específicas gubernamentales, procurando que las decisiones políticas no se concentren arbitrariamente en el Poder Ejecutivo, sino que éstas se tomen en función de capacidades técnicas. De ahí que los senadores del PRI nos parezca muy grave violentar su autonomía por cualquier poder del Estado, ya sea en sus decisiones o integración, lo que ocasiona se debilite la democracia y la legalidad de nuestro país. De ocurrir esto, estaríamos ante la presencia de un dominio desmedido de un poder, lo cual no favorece la función gubernamental ni a los ciudadanos. Por el contrario, es deseable consolidar la democracia y el Estado de Derecho, ya que los órganos autónomos son fundamentales para promover la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos y, en general, el combate a la corrupción. Un hecho que nos parece muy delicado y de suma importancia manifestar es el intento de someter a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a través de la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en la cual se pretendía anular su autonomía, sectorizándolos a la Secretaría de Energía. Situación que afortunadamente ha sido solventada en el dictamen aprobado por la colegisladora, esto ante las presiones de los órganos autónomos y los grupos parlamentarios. Dichos órganos forman parte de la administración pública centralizada, pero se constituyen con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión, que ha permitido, en suma, con el nuevo modelo del sector energético, la libre concurrencia y competencia entre las empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones. Al respecto, para su correcta y eficiente administración, los órganos reguladores coordinados en materia energética cuentan con un órgano de gobierno integrado por 7 comisionados, entre los que se incluye su presidente, el cual es elegido de entre una terna de aspirantes por esta Cámara de Senadores. En ese sentido, el pasado 14 de noviembre, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, hizo pública su renuncia, dejando su encargo 5 meses antes de concluir su responsabilidad ante la llegada de un nuevo gobierno. Este acto debilita las instituciones, genera desconfianza y lanza señales erráticas a los mercados. Ante el hecho antes señalado, queremos dejar de manifiesto que los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estarán muy atentos para evitar que prosiga la ofensiva en contra de los órganos constitucionalmente autónomos o de aquellos que, estando sectorizados, gozan de autonomía técnica y de gestión. No permitamos que estas instancias sean vulneradas o que fuera del orden constitucional se les quiten competencias que afectan el buen funcionamiento del Estado mexicano. Los senadores del PRI reconocemos que la creación de los órganos autónomos ha sido producto de la historia democrática en nuestro país, por lo que continuaremos defendiendo su participación en la vida del Estado mexicano. No permitiremos que en el país se instaure un poder absoluto que dañaría gravemente la vida de la República. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo
que exhorta respetuosamente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a que observe el marco constitucional para el funcionamiento e integración de los órganos autónomos. Además, realizamos un extrañamiento al maestro Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que cumpla con el mandato para el cual fue electo por este Senado. Y por último, exhortamos a la Comisión de Energía del Senado de la República a convocar a los comisionados presidentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía a una reunión de trabajo para que expliquen las supuestas o no supuestas presiones que han ejercido sobre estos órganos. Creo que el transparentar, el dialogar, el escucharlos en mucho va a ayudar para poder entender que no podemos permitir que haya una intromisión a esta autonomía. Por lo anterior, solicito a esta soberanía un total respaldo para seguir defendiendo al Estado democrático, en particular la autonomía de los órganos reguladores de energía. Es cuanto, presidente. Túrnese a la Comisión de Energía la proposición del senador Mario Zamora. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Juan Quiñones Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Durango a actuar con responsabilidad constitucional en los procesos que llevan contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, hago uso de este honorable pleno a efecto de dar a conocer los graves hechos suscitados en el Congreso local de Durango, en un ejemplo claro de revanchismo político y de desaseo contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de la capital de este estado. Es menester contextualizar los eventos que han llevado al Congreso del Estado de Durango a manipular de tal forma la ley con una torcida interpretación de la Constitución y que buscan con motivos nimios separar de su cargo a presidente municipal. El doctor José Ramón Enríquez Herrera decidió postularse y participar como candidato a senador en el pasado proceso electoral federal, situación que despertó en el gobierno del Estado su preocupación, y fue a través del partido duranguense, un partido local, que se promovieron decenas de quejas ante el Instituto Electoral. Lo anterior a efecto de propiciar el error jurídico, situación que acaeció y derivó en la dictaminación de 3 sentencias de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las infracciones que se acreditaron fueron las relativas con las tareas sustanciales y cotidianas del gobierno municipal. Temas tales como el simulacro en materia de protección civil que se realizó en Durango en el mes de septiembre del 2017, las acciones realizadas para combatir el cáncer de mama realizadas en el mes de octubre de ese mismo año, y la atención a los damnificados del incendio del principal mercado de la capital. Son los graves hechos que el Tribunal Electoral sancionó como promoción personalizada del presidente municipal. Con la ausencia de normas específicas, el Congreso del Estado se convirtió en el órgano competente de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales para sancionar al presidente municipal José Ramón Enríquez Herrera. Al respecto, el Congreso del Estado ha dado seguimiento a 3 sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada del órgano central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de las cuales se emitieron sanciones para las 2 primeras sentencias. De las 3 sentencias, una ya fue ejecutada, la segunda se encuentra en proceso de ejecución y el lunes le dieron la suspensión definitiva, y la tercera está en proceso de análisis a cargo de la Comisión de Responsabilidades del Congreso local. Sin embargo, desde el principio de los procesos sancionatorios, el Congreso local se ha sustanciado
en argumentos insulsos y con un trasfondo político para impulsar de manera ventajosa la destitución del alcalde de Durango, prevaleciendo de manera vertiginosa la consideración de elementos subjetivos. Es alarmante los actos que atentan contra el federalismo municipal previsto en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, toda vez que el Congreso local se ha constituido en superior jerárquico del presidente municipal. Y es de todo sabido que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concibe el ente municipal como libre, teniendo personalidad jurídica y patrimonio propio. No podemos permitir que un Congreso local se convierta en un tribunal de ejecución, cuando lo único que hizo el presidente municipal fue cumplir con sus obligaciones que le confieren las leyes federales y locales. Debemos pugnar porque la legalidad prevalezca y supere la idea rancia, trasnochada e hipócrita de los intereses políticos, porque se ha instaurado como un obstáculo y un riesgo. Lo anterior implica el cumplimiento apegado a la ley, esto es, responder a las expectativas que se tienen, que las decisiones que se estarán tomando estén plenamente sustentadas por la congruencia y la legalidad. Por lo anterior, solicito a esta soberanía y los conmino a considerar lo siguiente como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por lo que el Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Durango para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias actúe con responsabilidad constitucional en los procesos que llevan contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango, en el Estado de Durango, para que en su trámite el aspecto político no sea el eje central de la argumentación y prevalezca en todo momento el respeto a la legalidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Pido a la Secretaría que consulte en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución, como lo solicita el proponente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. No se considera de urgente resolución. Muchas gracias. Por lo tanto, se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal el punto. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Joel Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo en torno a los efectos de la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, por el que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen por un punto de acceso legal. Con la venia de la presidencia, senadoras, senadores, mexicanas, mexicanos y hermanos centroamericanos. El pasado 9 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, emitió una proclamación u orden presidencial que limita las opciones para los solicitantes, que limita las opciones de asilo en la frontera con México, impidiendo que este tipo de protección internacional sea concedida a quienes acceden a territorio de los Estados Unidos de forma irregular y por puntos de acceso no autorizados. Lo anterior constituye una nueva medida de política antiinmigrante y una acción profundamente discriminatoria y violatoria del derecho internacional humanitario, que busca directamente afectar, suspender y restringir los derechos de las personas que forman parte del éxodo de personas desplazadas que hoy se dirige hacia los Estados Unidos. Por ello, toda vez que la caravana aún se encuentra en México, conviene tener muy en cuenta cuáles son los verdaderos alcances y las implicaciones para nuestro país
de estas nuevas directrices en materia migratoria y de asilo del gobierno estadounidense. Bajo la nueva medida, los migrantes que cruzan la frontera de forma irregular no podrán solicitar asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados. La orden establece que la limitación estará en vigor durante al menos 90 días, mismos que podrán ser ampliados o hasta que se firme un acuerdo con México que permita a Estados Unidos deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes de terceros países que cruzan ilegalmente. Un pacto sobre el que, según Washington, las conversaciones ya se han iniciado. Se obligará a los solicitantes de asilo a realizar la petición en los puertos de entrada, creando un embudo en las solicitudes. Esto complicará el panorama para los cientos de migrantes centroamericanos que en la actualidad continúan su trayecto en las caravanas desde México hacia Estados Unidos y generará una situación de alarma para nuestro país en la medida en que habrá que hacer frente a una concentración masiva de migrantes desplazados en nuestro lado de la frontera. Por lo tanto, nos parece que la caravana proveniente de Centroamérica es un fenómeno humanitario inédito que requiere de una respuesta política y económica inédita, conjunta e integral, estructurada fundamentalmente en una perspectiva solidaria. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República condena la proclamación emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 9 de noviembre del presente, a través de la cual se restringe el derecho a solicitar asilo y protección internacional a quienes accedan a territorio de Estados Unidos de forma irregular y por puntos de acceso no autorizados. Segundo, el Senado de la República solicita al titular del Poder Ejecutivo que remita una comunicación al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a nombre del Estado mexicano se pronuncie enérgicamente en contra de cualquier política racista y xenófoba que atente contra los derechos de personas a partir de su condición legal o migratoria. Tercero, el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas que correspondan a que informen a esta Asamblea sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancia digna de las y los hermanos centroamericanos ante la inminente prolongación de su estancia en territorio mexicano como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos contenidos en la proclamación emitida por Donald Trump. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Túrnese la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorio. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Raúl Bolaños Cacho Cue. ¿Se encuentra? Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar un punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados que considere una ampliación presupuestal para los programas de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca. Adelante. Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, vuelvo a esta tribuna con un tema en el que he sido reiterativo en cada una de las ocasiones que me han permitido tratar el tema relativo a los sismos. Mi estado, Oaxaca, el año pasado, en septiembre, sufrió una de las más grandes tragedias en su historia moderna. Una de las regiones más prósperas del estado, el Istmo de Tehuantepec, desapareció casi en su totalidad. Fueron 65,000 viviendas las que sufrieron daños estructurales. Solamente en el municipio de Juchitán de Zaragoza, más de 15,000 viviendas desaparecieron de manera inmediata en el primer terremoto.
Si bien pudimos salir de la etapa de emergencia de manera puntual y se instalaron más de 80 albergues y comedores comunitarios, no hubo ninguna crisis sanitaria, ninguna crisis humanitaria, jamás hubo tampoco una crisis de seguridad. Hoy en día nos encontramos ante uno de los retos más grandes, el poder salir avantes en el proceso de reconstrucción de estas viviendas. Imaginen ustedes 65,000 historias de familias que perdieron su pasado, que perdieron esa casa, ese hogar donde crecieron sus hijas, sus hijos, y que no tienen hoy qué dejarle a sus hijos o a sus nietos. Yo quiero apelar a la sensibilidad de mis compañeras y compañeros legisladores para que en este punto de acuerdo vayamos en conjunto. Vayamos en conjunto solicitándole a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que se asignen recursos extraordinarios para la reconstrucción de esta zona del Istmo de Tehuantepec. Y quiero hacer un llamado sumamente respetuoso, especialmente a mis compañeros de la fuerza política mayoritaria aquí en la Cámara de Senadores y que se transmita a la Cámara de Diputados. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sido reiterativo e insistente y hemos estado atentos a su llamado a que en este sexenio será el sexenio del sureste mexicano. Yo quiero pedirles que acompañen este punto de acuerdo para que se puedan otorgar recursos extraordinarios a la reconstrucción de las zonas afectadas, no solamente del Istmo de Tehuantepec, sino de todos los estados y entidades federativas hermanas que resultaron afectados por los terremotos del año pasado, para que juntos podamos devolver su historia de vida a aquellas familias que perdieron sus hogares, que perdieron sus viviendas. Si bien queremos que el sureste mexicano se detone en desarrollo económico, se detone en zonas económicas especiales, tenemos que dotarles también de los recursos para garantizar que cada una de esas zonas sea un entorno propicio para que haya mucho más negocios. Yo les pido de corazón, en nombre de mis paisanos oaxaqueños, que acompañen este punto de acuerdo para que podamos hacer de Oaxaca la puerta que detone el desarrollo económico, turístico y cultural del sureste mexicano y que México pueda ser un país de mucha más igualdad de oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bolaños Cacho. Túrnese su proposición a la Comisión de Gobernación. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que hemos recibido en la mesa directiva diversas comunicaciones de comisiones, de la Junta de Coordinación Política, de la propia mesa directiva y de coordinaciones parlamentarias. Recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que estos asuntos se incorporen a la agenda de este día para su trámite, comenzando por el que he mencionado. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integren los asuntos, el asunto a la orden del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Muchas gracias. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Sí se omite, señor presidente. Muchas gracias. Queda consignada la primera lectura del dictamen. Su segunda lectura se tramitará en la próxima sesión del Pleno del Senado. Recibimos otro dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 del reglamento del Senado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Muchas gracias. El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea. Debe haber sonido en el escaño del senador Julen Rementería. Presidente, disculpe que interrumpa nuevamente, pero no es con ánimo de molestar a nadie. La verdad es que a este momento no han aparecido esos dos dictámenes en los escaños. Yo estoy de acuerdo en que se pueda proceder, que es legítimo hacer el procedimiento que se está haciendo, pero que no se diga que está cuando no está todavía. Estará por llegar tal vez, pero no está todavía, y seguramente ahora que lo vean, porque aquí lo tengo desplegado y no ha aparecido. Entonces, solamente para hacerlo notar, por favor. Gracias. Pues aquí está el dictamen en la pantalla. Quiero que se consigne que el dictamen está aquí. Dictamen. Aquí está el otro dictamen también. Auxilien al senador, por favor. Ayúdenlo. Pero aquí lo tenemos. Por eso, en el momento en que ya lo tenemos aquí en la pantalla es que procedemos a hacer las consultas. Bien. Sí, senador Rementería. Agradezco mucho la gentileza de la oferta de ayuda que me hace, pero más me ayudaría que se cercioraran antes de que pasáramos a votación, que estuviera en los escaños de todos la información. Probablemente el de usted esté, pero créame que no tengo intenciones de molestarlo, simplemente que a lo mejor por alguna razón sean más lentos estos equipos. La razón que usted mande no estaba aquí en el momento en que se puso a discusión. Gracias. No se preocupe, senador. Sabemos que no es por molestar, sino por tener en efecto la disposición de los documentos. Ahora bien, en el momento en que los tenemos aquí en la pantalla es cuando procedemos a hacer las consultas. Pido al área técnica de la Secretaría de Servicios Parlamentarios tome nota de esta observación del senador Julen Rementería para que la información esté en lo sucesivo disponible y corrija lo que tenga que corregir técnicamente. Gracias, senador. Bien, consulte la Secretaría en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen mencionado. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite, señor presidente. En consecuencia, queda consignada de primera lectura el dictamen mencionado. Solicito ahora a la Secretaría de Lectura a la comunicación que nos remite el senador Damián Cepeda Vidales. Doy lectura. Senador Martí Batres Guadarrama, presidente, mesa directiva, presente. Sirva la presente para enviarle un cordial saludo. Asimismo, por este medio hago de su conocimiento que con fecha 18 de noviembre del presente puse a disposición de la dirigencia nacional de mi partido la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Por lo anterior y considerando que es facultad del presidente nacional del PAN nombrar al próximo coordinador, y que un servidor ya no ocupa dicho cargo, informo que quien asume como representante del grupo ante este órgano legislativo, acorde a nuestra normatividad interior, será el vicecoordinador, senador Mauricio Curi González, hasta en tanto se lleve a cabo el nombramiento respectivo. Quedo a sus órdenes. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política. Honorable Asamblea,
a solicitud del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, esta presidencia emite una atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y de Estudios Legislativos segunda, a fin de que emitan el dictamen que corresponda a la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 constitucional en materia de derogación de la figura de arraigo. Informo ahora al Pleno que esta mesa directiva suscribió un acuerdo a propuesta de la senadora Nancy de la Sierra por el que autoriza el uso del salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores el próximo 3 de diciembre de las 11 a las 14 horas para que un grupo de personas con alguna discapacidad realicen una actividad relacionada con el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Este ejercicio se acuerda como una forma de parlamento abierto y de acercamiento con la sociedad, coordinado por la senadora Nancy de la Sierra. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a proporcionar el apoyo necesario para las actividades del 3 de diciembre en este recinto. Esta presidencia informa también que la mesa directiva suscribió un acuerdo por el que se convoca a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a reunirse con la Comisión para la Igualdad de Género de esta Cámara el próximo jueves 22 de noviembre a las 8 de la mañana. Queremos dejar constancia a solicitud del senador Héctor Vasconcelos que la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República Mexicana exhorta respetuosamente a su contraparte, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, y al Poder Ejecutivo de aquella nación, para que en relación con la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a dicho país y de acuerdo con sus facultades respectivas garanticen en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los migrantes, independientemente de la situación jurídica de los mismos o de cualquier otra consideración, se aprobó por unanimidad de este Pleno. La Asamblea ha quedado enterada del conjunto de asuntos. Continúe la Secretaría con los temas en cartera. Se han agotado los asuntos en cartera. Gracias. Se cita la siguiente sesión el próximo jueves 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Hoy en día los medios de comunicación tienen manipulado todo lo que debemos saber. A otros solo les interesa el clickbait o las famosas fake news. Por ello, en Jóvenes a Hacer Política nos preocupamos por informarte de manera veraz y rápida. Tenemos las noticias al momento y además nos preocupamos por todos los segmentos de la sociedad. Te invitamos a que conozcas todas nuestras secciones: colectivo LGBTI, salud, política, sexualidad, deportes, cine y más. ¿Ya lo viste? Jóvenes a Hacer Política lo tiene todo. Visita nuestra página